Flaco, Agustín, ¿cómo te gusta que te digan? Como quieran. No tenés problema que te digan flaco. No, porque el flaco es Agustín y Agustín es el flaco, así Es que lo mismo. ya en algún punto entendí que al no tener segundo nombre ahora tengo un segundo nombre, Claro, que sería el flaco. indexado. Pero claro, indexado porque creo que características obvias, pero nada, no hay problema. Como te sientas más cómodo, para mí siempre está bien. Por ahí, qué sé yo, no sé, se me conoce un poco más por flaco que por Agustín. Es verdad, Es se me la conoce un típica poco. esa que te pregunta, bueno, pero vos cómo te llamas. Claro, Gente que capaz que se conoce hace 10 años. claro, y siempre te conoció por flaco, ¿no? Por lo menos No acá. saben tu nombre. Claro, ¿Cómo exactamente. es? Bueno, un poco conectado a eso, porque por ahí si hay gente que llega a este video por los azares del algoritmo y no los conoces, ¿cómo te gustaría a vos? ¿O qué crees vos que es lo importante que sepa esa persona que no te conoce para entender un poco de qué va la charla? Hola a toda la ciberaudiencia. Soy el Flaco Ferrero, mi nombre es Agustín y soy cantante, músico del mundo. Del mundo. Ponerlo así. Cantante. Antes que nada, quizás, o sea, como para definir dentro de la música o de las artes, soy cantante. Perfecto. Vengo por muchos lados, pero creo que mi terreno es el canto. Tu rol principal, digamos, por vos. Donde uno se encuentra y se identifica un poco más. Ha Bien. hecho de todo, pero uno se identifica como cantante. Un poco para seguir con este, poniendo en contexto a la gente, este podcast como surge a partir de una necesidad justamente de encontrar el artista que uno tiene, que por ahí estoy desencontrado con ese artista y qué mejor manera que acercarse por ahí a las personas que uno conoce o que uno considera o admira y sabe que tiene una palabra justa dentro del arte para coincidir o para valorar, ¿no? Es interesante lo que decís, porque creo que toda construcción esto es como una especie de manifiesto, por lo menos para mí. Ujú. Tanto en los encuentros como en los desencuentros, ¿no? Cuando estamos alineados o cuando estamos perdidos, creo que ambas situaciones son muy, no solamente necesarias, sino que además son muy fructíferas. Porque a veces estamos alineados y solamente vamos, pero la crisis, Claro. el estar perdidos hace que necesitemos encontrarnos y ahí es donde empieza a pasar aquello que tiene que ver quizás con la creación, con las preguntas. Siempre las preguntas, ¿no? La Exactamente, siempre pregunta la como pregunta. motor, la incomodidad como catalizador de lo creativo, como catalizador de la resignificación, de, de, de buscarnos en la identidad, pero sin irnos demasiado. Ajá. Todo eso que termina siendo una especie de diálogo interno, quizás por lo menos a mí me pasa, que uno se nutre del contacto con el otro, ¿no? De las charlas con diferentes artistas, ni siquiera a veces con artistas. Porque también hay veces que, qué sé yo, algo te dice una persona que no se dedica a eso. Claro. No sé, yo te encontrás con la persona que te vende un cuarto de bizcocho y de pronto te dice una cosa que te la pone en la pera y eso te acomoda en un lugar. Exactamente. O te deja pensando Te más deja que pensando, a veces no necesariamente porque es algo que te resuene a vos como encajado en lo que vos creés. A ujú, veces desde la incomodidad, desde el cuestionamiento, ¿no? exacto. Siempre Y buscando el sentido crítico. A lo que quiero decir, a lo que quiero llegar es que ajá, siempre en el otro vamos a encontrar un reflejo de uno mismo. Siempre en el compartir con el otro construimos nuestra individualidad. Entonces, creo que toda construcción en ese punto de lo subjetivo está hecho de lo colectivo. A mí me pasa que ya, bueno, ya lo sabés, hemos charlado muchas sí, veces y a mí también me pasa que charlando con vos y charlando con un montón de otras personas que no necesariamente hacen lo mismo que yo, pero sobre todo en el diálogo con artistas y principalmente el diálogo con cantantes, que es un diálogo bastante esquivo. ujú, Los cantantes generalmente no comparten,
Pero eso, Bien. eso es una consideración mía, pero es lo que a mí me ha pasado. Los cantantes no Claro. comparten tanto lo que sucede. Entonces, ahí empezamos a hacernos cierto tipo de preguntas, ahí empezamos a encontrarnos, ahí empezamos a problematizarnos. Yo siempre necesito la comodidad también, ¿no? Claro. Pero siempre la incomodidad es como un motor. Porque, a ver, es muy sencillo, cuando estás tirado en la cama y no te puedes dormir, te empezás a acomodar hasta que lo lográs. Claro. Después, capaz que encontrás el punto exacto para dormir profundamente. Pero en ese movimiento creo que está el secreto. Y creo que eso se construye, o sea, eso se construye colectivamente, se construye en el diálogo con los otros, se construye Totalmente. siempre en el compartir. Exacto. A mí me gusta poder, poder resaltar eso. Bueno, y esta propuesta va un poco por ahí, ¿no? De justamente del compartir las preguntas, compartir la búsqueda, esta que es más personal, esta búsqueda, entonces abrir esas preguntas al resto del colectivo de artistas. Y una gran pregunta que me surgía siempre, ¿qué es ser artista? ¿Entendés? Em, si es algo que se construye, es algo que se estudia, es algo que se adquiere o algo que uno se puede autoproclamar artista y ya, o no. ¿Vos qué crees de eso? Pues es muy ¿Qué es profundo. ser artista ¿Qué primero? es ser artista? Yo creo que ser ¿O qué artista. tiene que tener un artista para ser artista? Yo creo que el artista lo que tiene que ver es, lo que tiene que tener es la necesidad de interpelar su cotidiano de otra manera, desde otro lugar, desde cambiar el punto de vista. Yo creo que eso es lo que tiene la capacidad del arte o del ser artista. No ver la vida igual. No quiero decir con esto que todos vemos la vida de igual manera. Ujú. Estoy hablando de esa manta, Sí. como de esa General. manta común. O del inconsciente colectivo. Hay una especie de, ponele que puede llegar a ser un inconsciente colectivo. En el inconsciente colectivo también hay una serie de tensiones que de pronto disparan cosas, ¿no? Dentro de ese inconsciente colectivo, quizás el artista es aquel que puede entender dónde están las cuerdas de esa lira Ajá. o de esa guitarra, cómo pulsar y poner los acordes. Y eso ya es posicionarte de una manera. Quizás el artista es aquella persona que en el flujo se detiene. Mientras todos van, se detienen un toque a ver qué onda. Y después avanzan. Pero necesitan Ese frenito. ese freno. Porque creo que lo que tiene que ver la gran capacidad del arte es intervenir la realidad a través de su significado. Bien. Y Quizás reinterpretarla contar lo también. mismo, pero de otra manera. Claro. O sea, porque si no, solamente existiría la literalidad. Hace tiempo escuchaba a alguien que decía, el arte es lo que le da sentido a todo. O sea, todo toma sentido a través de que existe el arte, si no, todo sería al pedo. ¿Por qué tiene que ver? Porque si no, es ver la vida en blanco y negro. Claro. Yo creo Demasiado que tiene que literal. ver con esto de que yo tengo el micro acá, todos Sí. le vamos a hablar acá. Sí. El artista es que se pregunta para mí, ¿qué pasa si me cobro 3 milímetros? O sea, ya tengo otra actitud. Claro. Y eso ya es cambiar un De enfoque. Y eso ya experimentar. también es cambiar mi realidad. Claro. Porque no es lo mismo ver este micro así que ver este micro así. Ya mi perspectiva cambió. Entonces mi manera de significar es otra. Sí. Al resignificar, vos ofreces nuevos mensajes, nuevas maneras, nuevas formas. Invitás con quienes te vinculás a que quizás, o sea, che, estás comiendo todo el tiempo pollo a la parrilla. ¿Qué te parece si ese pollo a la parrilla capaz le pone un poquito de mostaza? O, Claro. ¿qué te parece si en vez de hacerlo a la parrilla lo hacía a la cacerola? Moverte del lugar. Sí, sí. Moverte del lugar donde estás. O sea, esa cosa de
de el movimiento. El movimiento. Que el cambio de lugar también es una actitud de valentía, en cierto modo, porque vos me decís esto, por ejemplo, me da el ejemplo del micrófono, que ¿qué pasa si me muevo un poquito? ¿Se va a escuchar distinto? Sí, pero capaz que encuentro nuevos sonidos, etcétera. Pero nunca va a faltar el entorno que te dice, no, si te moves está mal, tenés que ponerte donde te tenés que poner. Los Beatles tenían, cuando estaban grabando, siempre vamos a ir a los Beatles porque Sí, le debemos todo. Yo creo que totalmente. le debemos todo son, creo que el gran ejemplo de estar o sea, las personas correctas juntas en el momento correcto, en el Exacto. lugar correcto, no sé, lo que sea. Eh, obviamente que lo pudieron lograr a partir de lo que ellos generaban. O sea, ellos generaron una explosión, un movimiento. Sí. Pero, por ejemplo, cuando estaban en los estudios, la microfonía se ponía en cierto lugar. O sea, estaba Y el era lo que estudio había. disponible, que no era poco, pero Sí. que era un montón, pero tampoco era un montón si lo vemos ahora. Estábamos hablando de Con la tecnología de 2 la época. canales, 4 canales, sumar cosas, no importa. Claro. Lo que había. Sí, era la Esto es lo que tecnología de la mismo, época. lo que decía una vez que una vez que estábamos grabando con Astro Bonzo y estábamos con Mario Breuer intercambiando un poco. Mario Breuer, que es uno de los próceres del audio de acá de Argentina, tipo que grabó para Los Redondos, para Charlie, para Calamaro, es un delirio. Pero él siempre dice que la mejor herramienta es la que tenés a mano. A yo también me parece que es es una postura. Totalmente. Volvamos a los Beatles. Sí. Los micrófonos se ponen de tal manera, a tal distancia, se usan de tal manera, de tales condiciones, toda esta historia. ¿Qué es lo que sucede? Los corrieron. Claro. Lennon entendió en un momento que quería, a ver, puedo hacer una letra, hago una canción. Sí, pero a su vez quiero que esto suene como el Dalai Lama en la cima del Himalaya. Y un técnico le traduce eso, Ajá. o sea, tomando un Leslie, que es un tipo de parlante particular donde las bocinas giran, Sí. tienen diferentes velocidades, van girando no solamente así, sino que cada bocina gira, se regula la velocidad y se genera un efecto de audio. Entonces eso cambió la historia del sonido y empezó a aparecer efectos en la voz para lograr algo. Ahora, ¿qué es lo que se conjuga ahí? Ni hablar de la valentía y del coraje, pero además la capacidad de la imaginación, del ir más allá, porque es la técnica puesta al servicio de la imaginación. Sí, y de la creatividad. Y de la creatividad. Si hay imaginación, justamente hay creatividad. No es, o sea, todos nos quedamos con que acercaron quizás una cosa al bombo, o que lo pusieron de otra manera, o que sumaron. Estamos hablando de la técnica, ¿sí? Sí, sí, Algo sí. que capta. Pero ¿dónde está la cuestión? Quiero sonar como un tipo, como un monje budista, como el Dalai Lama, si le ponemos ese nombre, en la cima del monte Everest, diciendo Tomorrow never knows. Claro. O sea, exclamando algo. El tipo hizo un paisaje, hizo una situación, cambió la bocha. Sí, sí. Cambió la bocha. Cambió la bocha, a ver, y de ahí para adelante. Antes todos estaban de traje y corbata. Claro. Shortcito hasta los 12 o 13. Sí. De hecho, las primeras presentaciones de los Beatles eran de traje y Era corbata. de esa manera. Sí. Y vos escuchás personas todavía acá que decían que yo pueda estar hablando, tipos grandes, que se emocionen escuchando los Beatles y dicen, gracias a ellos yo puedo estar hablando con vos Claro. vestido de ropa deportiva. Exactamente. ¿Me entendés? Entonces yo creo que ahí reside un poquito todo eso. Poder cambiar la realidad a partir de la imaginación y proponer algo diferente que convive y que da un nuevo sentido. Y ese nuevo sentido puede disparar a un nuevo camino. Sí, todavía, toda una nueva corriente, un nuevo movimiento, el salirse de la caja, el famoso salirse de la caja. Totalmente, o sea, che, voy siempre por Aristóbulo. Sí.
¿Qué pasa si ¿Qué agarro- pasa si me paso por Presidente Roca, me arranco por 9 de julio y encaro por 9 de julio al sur? Claro. Y ya me cambió el paisaje. Sí, sí, sí. Y empezás a ver capaz que en los días de tormenta hay reparo, Claro. que los árboles son otros. Cambias la experiencia de vida. Totalmente. Cambiar una experiencia de vida, resignificás. Y empezás a ver que no todo va por un solo lado, que hay otras formas, ampliar el espectro. Una cosa es el caballo con las anteojeras y otra cosa es el potro salvaje. Perfecto. Qué buena imagen. Vos sabés que Lo artístico tiene que ver con creo que tiene que ver con esa resistencia de no ser por lo menos tan domesticados. sí. O tal vez también uno de no ser uno más. Sabiéndose uno más. Sabiéndose uno más. O sea, siendo consciente de que uno es parte del todo también. Totalmente, pero ofrece otra cosa. Exactamente. Hay una vez, porque por ejemplo, a ver, ¿cómo es un artista? No sabemos cómo reconocerlo, es muy difícil Claro. hacerse esas preguntas, reconocerse. Sabemos que el reconocimiento, reconocerse, volver a conocerse, que vendría a ser volver a verse y volver a encontrarse. Es muy difícil decir. Es muy difícil porque también limita, ¿no? También necesitamos esos Sí, límites para poder necesitaba, entender. exactamente. Pero, por ejemplo, esto tiene que ver más allá del talento. Ajá. ¿Dónde está el hecho artístico? Creo que tiene que ver en la mirada, en la contemplación, en el estar atento. Yo recuerdo una vez que vine de Paraná para acá, en un momento viví en Paraná porque estaba estudiando, ya hace 20 años que vivo en la ciudad. Eran los años previos a venirme aquí. Y esto no me lo voy a olvidar jamás. A mí me preguntan, ¿cuándo fue, por ejemplo, que escuchaste algo que a vos te partió la cabeza? Yo recuerdo eran las épocas donde incluso creo que todavía te tomabas la bajada de bandera a las 10 cuadras y era un peso ponerle una Claro. cosa así de un taxi. Sí. Me había bajado a un Fluviales y me tomo un taxi por San Jerónimo, ahí donde está la facultad, ahí enfrente del kiosco, ¿no? Por ahí. Lo recuerdo, pero te juro que es muy... Recuerdo el momento, no recuerdo bien la cara. Y me subo al taxi, avanzo un toque y pasa un trapito. Ujú. En muletas se le faltaba una gampa. Y el vago sale cantando una cumbia que yo no sé cuál es, no conocía, jamás voy a conocer, pero nunca me voy a olvidar del impacto que me generó. Jamás escuché una voz así. Mm. Y el chabón salió naturalmente, cantando de una manera espeluznante. Yo recuerdo que me destrozó, partió. Me acuerdo del taxista me dice, ¿cómo canta el Rengo, eh? Me dice. Claro. Yo quedé así, nunca escuché algo así. Jamás escuché algo así. Desde mi lado, la contemplación esa sobre el hecho de lo que estaba viendo. Sí. Una persona en total exclusión, con dificultades motrices, Sí. ni hablar que económicas, y todo lo que ya sabemos, pero que a su vez naturalmente sacaba algo que era belleza. Sinceramente, Joaquín, nunca Ujú. escuché una voz así. Claro. Jamás escuché una voz así. Y jamás escuché, o sea, me partió al medio. Sí, sí, una ¿Pero voz qué que es lo que emociona. pasa? Pero ahí está el asunto. Claro. Lo artístico reside en aquello que es lo natural. Él no se estaba preguntando nada. Él estaba haciendo. Y mientras Exactamente. tanto hacía algo. ¿Dónde está el asunto? Alguien pudo verlo y se lo llevó para siempre. Ujú. Entonces, ¿qué hizo? Le dio un instante de eternidad. Claro. ¿Y ahí crees que se concreta el hecho artístico? ¿Vos sentís que fue un hecho artístico eso? Para mí sí, porque a mí me define. Claro. Porque eso a mí me tira un disparador. Porque eso queda en el inconsciente. Porque uno quiere llegar a ese tipo de naturalidad. Después está la actividad. Sí. Porque hay que también empezar a salirnos del hecho artístico y la actividad artística.
Claro. ¿ok? O el oficio artístico. El oficio artístico, la actividad, el desarrollo, todas esas cosas. Sí, sí. Pero ¿dónde veo belleza? Claro. ¿Dónde veo caos? ¿Dónde genero? ¿Dónde...? Hablábamos una vez con un amigo que vos lo conocés, que es el Palo, Ujú. eh, Sí, sí. el Palo Ruiz. Y yo le preguntaba cómo podía ser en esta cosa que vos ya conocés bastante, que tenía que ver con mi entrada un poco al mundo del folclore, ese tipo de cantos que era muy diferente, con los Sí. cuales no se me asocia, y toda esa historia que para mí era un descubrimiento majestuoso y algo que disfruto muchísimo. Y le preguntaba cómo podía ser estos tipos que de pronto eran o muy jetones o tenían, no se los entendía como voces, o sea, ¿qué pasaba con Eduardo Falú? Claro. Me explico. Y él me dijo una cosa que es muy hermosa. Lo que pasa es que esos tipos son paisajes. Si vuelvo a este muchacho, este trapito, Ujú. ese vago en esos 2 versos o 3 versos que cantó, pasando por enfrente de ese taxi, condensaba toda la magia de una cultura propia, de una ciudad que yo aún no estaba habitando. Que en algún punto también conocía por mi anhelo de estar acá, por venir tanto por familiarmente, por escuchar este tipo de músicas que identifica a Santa Fe. Pero él me mostró un paisaje en 3 versos. El paisaje de la ciudad antes de De la conocerla. ciudad, de su idiosincrasia, su lamento, su pesar, su Sí. color, su disfrute. Qué sé yo, como cuando te vas a Lapa en Río de Janeiro y Sí, están sí, sí. todos en rodas o cuando ves, qué sé yo, el fútbol es arte. El fútbol es arte. Vos ves pibes y pibas jugando en Ujú. la playa de Río, los brazucas jugando de una Ah, manera. claro. Después viene uno, le pega al bolo y la manda al mar, ¿me entendés? Claro, Se sí. queda como un ridículo, ¿me entendés? Pero Bien. algo que vive ahí da cuenta de la identidad, da cuenta de lo que te pasa, da cuenta de una historia, da cuenta de un sentir, da cuenta de un clima, de un calor, de una Sí, sí, de resistencia, sensaciones. de sensaciones, de una historia. Creo que ahí es condensar un poco y sintetizarla en un trazo, en Ujú. una metáfora, Exactamente. en una cadencia, en un movimiento de una danza. Y en este caso creo que se concreta un poco, me viene a la cabeza haberlo escuchado a Dolina alguna vez decir de cuándo se concreta un hecho artístico, ¿no? Que, que está bien. Vos decís, yo viví una experiencia artística con este chabón, pero porque hubo un emisor y hubo alguien que reciba ese, ese hecho, por así decirlo. Eh, Porque si vos no estabas en ese momento, había otra persona que no lo recibía de la misma manera, se, tal vez no se concretaba ese hecho artístico, ¿me explico? Era porque lo que vos decías hoy, justo estabas en el momento justo, la persona correcta y demás, y entonces sucedió ese, ese momento que te emocionó, obviamente, y por eso lo traes. Eh, que bueno, nada, me quedo con eso de venir, de que el hecho artístico se concrete cuando hay un emisor, alguien que lo recibe. Y eso me lleva a decir, bueno, eh, uno puede hacer arte en su casa solo, Sí. o es necesario siempre un receptor, o alguien que, justamente hablando de esto del reconocimiento, alguien que reconozca No, ese no, hecho no, 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 artístico. yo no creo, no. Yo creo que se puede hacer eso. Lo que pasa es que, el asunto es que queda en una instancia privada, pero Claro. quizás, pero quizás son sus propias formas. Va Ujú. a parecer un poco volado, quizá lo que diga, por no decir hippie, pero yo lo que creo es que hay algo más grande, Sí. que elige ser canalizado si se quiere, y que uno no importa, y que cuanto más sintonizado estás, cuanto más limpio está en ese punto ese canal, quizás sí lo que suceda es que esa misma cosa más grande, como una instancia divina, Sí.
sea música, sea danza, sea Sea lo que sea. lo que Sí, sí. sea, te pone adelante. Y te dice gracias Claro. porque te estás desapareciendo. Creo que el receptor en algún punto debe olvidar, o sea, el emisor debe olvidarse que está emitiendo. Por eso habla de esta instancia de conexión. Ojo, para todos los que lo que estén viendo aquí este programa, estas son reflexiones demasiado personales. Claro. Demasiado personales, quizás un tanto irresponsables, pero me permito esta responsabilidad y se las quiero compartir. Yo creo que una persona cuando se desaparece, ahí empieza el hecho artístico, no tiene que estar. Digo, el desaparecer con la intención, en la intención de que no quiero hablar del ego, porque el ego es altamente necesario, somos ego, somos nosotros, si no hay un Claro. ego no me defino, no Sí, soy sí, yo. Que tiene O que sea, ver no una cuestión de encuentro supervivencia individual, también. no me defino, no puedo decir, o sea, ¿qué es ego? Hola, soy el Flaco Ferrero. Hola, soy Joaquín Claro, Larva. sí. Eso es ego. Después están otras cosas que son los vicios. Sí. Pero bueno, en el desaparecer, creo que ahí reside quizás el hecho artístico, porque uno se corre y se sintoniza con algo más grande. Y al sintonizarse con algo más grande, hablamos de lo más grande como aquello que nos supera, Exacto. que son los estados. Son estados de alguna Sí, sí, manera de conciencia o de conciencia. inconsciencia, no sé. Pero es esa cosa que hace que no todo esté en el mundo físico o en el mundo material. Exacto. Y sea aquello que a nosotros nos toca una fibra que da con aquello que es lo inexplicable, que le da el espíritu. Habla directamente a eso. Si estoy en mi casa y de pronto me resuena algo y lo canto más allá de la emoción y me olvido del tiempo, creo que ahí recibe un hecho artístico. Exacto. Si estoy tarareando y estudiando algo, ponele, hay una obra, tengo que cantar tal cosa, tengo esta lista de temas, la empiezo a ver. Sí, eso es parte de un desarrollo, Claro. de una lección, pero no hay hecho artístico, hay ejercicio de una actividad Exacto. para sintonizarse con ese momento, porque después en ese momento no tenés que estar, tiene que pasar algo. El tiempo debe detenerse. Y ahí está el arte. ¿Qué es lo que te pasa a vos cuando ves un cuadro que te impacta? No existe el tiempo. Sí, no. No existe Como el que te espacio. cancelás. Abstrae, aduce. Y algo va más allá de la personalidad. Entonces me parece que tiene que ver con ese tipo de sintonía, con esa recuperación de aquello que es, con esa entrada hacia aquello que nos dijeron que es lo divino, donde nosotros nos desdibujamos y en definitiva forman parte de algo más grande que es un todo, algo que habla a través de nosotros. Entonces, ¿cuándo es que impacta en el otro? Cuando realmente es desde verdad. ¿Y cuándo es de verdad? Cuando realmente no hay mediaciones. ¿Y cuándo no hay mediaciones? Cuando no hay intención. Exacto. Es, es muy. Me hace acordar mucho lo que estás diciendo a un poema de Atahualpa Yupanqui que es Destino del Canto, no sé si lo conoces, que dice eso de. Habla de que si fuiste elegido por este llamado de la tierra como algo más grande, ¿no? De la naturaleza. Obviamente un tipo muy, muy conectado con la naturaleza. eh, Fuiste elegido para tu sacrificio y no para tu vanidad, Exactamente. que tiene que ver un poco con eso. Y en un momento también termina diciendo como que el artista queda en el anonimato, que el punto máximo de ser artista es ser anónimo. Sí, sí. En el caso nuestro de la música, lo que importa son las canciones. Exactamente. Es lo que está primero. Es lo que está primero. Y vos sabés que durante la pandemia hice un ciclo, yo siempre con estas inquietudes. eh, Estaban de moda los vivos de Instagram en ese momento. Sí. Era un ciclo que llamaba La persona dentro del artista. Al revés que este, que se llama El artista dentro de la persona. En ese momento la inquietud era si se podía separar al artista de la persona. O sea,
persona, humano, cotidiano del artista. Y la verdad que no encontré ninguna respuesta al respecto. Hay muchas visiones distintas, depende de cómo lo vive cada uno, creo también. Sí, estoy de acuerdo. ¿Vos cómo te llevas con eso? La vida cotidiana es la vida cotidiana, ¿no? Claro. ¿O crees que puede haber arte desde el ser en lo cotidiano? Sí. Insisto, la mirada, Claro. la mirada, la mirada. La mirada. Abrís la ventana, se floreció la falsa cauba, ¿cómo es que se llama? No sé cuál es. Bueno, los lapachos ahora. Ah, sí. La Te belleza quedaste del lapacho. congelado en un La momento. belleza del lapacho, ¿no? Sí. Sí. Bueno, la belleza del lapacho. ¿O qué pasa con esa perspectiva que hay contra dos edificios y una calle que dobla? Ajá. ¿Qué historia se narra ahí mientras estás calentando la pava al mate? Claro. Es la vida cotidiana. Sí. Hay instantes, me parece. Hay instantes. Y quizás ahí es registrar en esos instantes. Creo que si estás en eso, si estás en esta runfla, Ujú. no podés escapar. Porque el hecho artístico lo vas a ver todo el tiempo. Exactamente. Sacando el arte solemne. O sea, salgamos de las Ajá, ¿cómo se llama el cuestiones solemne? solemnes del arte. No pensemos en el Louvre. Ajá. No pensemos en el Claro. Louvre. No pensemos en, qué sé yo, no pensemos en Sigfrido de Wagner. No estemos pensando en eso. Que son majestuosidades, ¿no? Sí, sí. En lo más cercano. ¿Se podría llamar eso A ver, lo más vamos a hacer cercano? esto, a ver, pero perdón. Vamos a hacerlo lo más asible. Sí. Portazo y la mina se va. Ujú. Y vos 20.000 discos. tenés Sí. baldes y baldes de llanto. Sí. Y tomás un lápiz y un papel y escribís una frase. Sí. Cualquiera. Ya resignificaste. Ya plasmaste esto. Y es la vida cotidiana. Y capaz que eso no lo haces canción. Pero no te diste cuenta. Porque necesitaste escapar a través de otra mirada, de otra manera. Y eso es vida cotidiana. Eso es vida cotidiana. Te estás cocinando para vos solo. Y de pronto estás escuchando Fandermole. ¿Vos te pensás que eso no va a tener que ver con el sabor de la comida que te hiciste? Claro. El sabor de tu comida va a ser el mismo escuchando la radio, las noticias y el clima y qué pasa con el dólar y toda esa historia, a que si de pronto estás escuchando, no sé, pescador y guitarrero. Claro. Y no, y estamos hablando de la vida cotidiana, porque eso también, los consumos también hacen al Ujú. hecho, porque sigue percibiendo, o sea, termina siendo colectivo, patrimonio de todos nosotros, y ahí el artista, o sea, la individualidad se desvanece. Como vos decías, Atahualpa, Ujú. el mayor logro de ese artista es el anonimato. Porque está viviendo en todos lados sin saber quién es, nada, sin saber qué fue de su vida. Claro. Se me viene como varias cosas de lo que estás diciendo, como varias vertientes, pero bueno, para no irnos, para no flashear tanto. Ya sabemos que esta escala se va por la rama un poco, Sí, pero sí, sí. vamos a ponerle el Vamos a hilo tratar porque, de claro, ponerle. Porque nos podemos ir para cualquier lado. Porque vos me estás diciendo desde esto de no irnos a lo solemne, de quedarnos más acá. Y yo pregunto, el más acá, a veces creo que se le suele llamar también como arte popular. Y ahí viene otra gran pregunta que
qué es lo popular también, qué es el arte popular. No sé, el arte popular creo que es algo que está en los pueblos, o sea, es la única definición que podemos decir. Lo que sí te puedo decir del más acá es el arrojo hacia lo más cercano. De lo más cotidiano hablamos. Lo que pasa es que es mucho más sencillo ver aquello que está lejos, Ujú, porque termina siendo el inalcanzable. claro. Lo posicionamos en algún lugar. Vamos a hacer nuevamente una cuestión más divina. No, por las dudas le digo que no profeso ninguna religión, no pasa nada con esto. Pero Dios es aquello que está más allá y ese Padre censurador al que le tenés que hacer caso, que no lo podés ver, no le encontrás. Y después hay otra cosa y otra vertiente que te está diciendo, somos parte de exactamente lo mismo. Claro. El más acá abruma. El coraje está en eso. En cómo vos ves que está todo ese entramado ahí resonando, vibrando. Sí. Eh, lo popular. No sé, creo que eso tiene que ver más que nada con... Sí creo que tiene que ver con la historia viva de los pueblos, Ujú, con ciertos lenguajes en donde se encuentran y se conducen. eh, que de acuerdo a la grandiosa diversidad encontramos un montón de vertientes, de estilos, de lo que sea. Ya empezamos a segmentar. claro. Pero creo que en eso es una conducción de la historia y un reconocimiento a través de algo, lo popular. Algo que lo popular es aquello que habla de la historia de la gente. Y la historia de la gente de todo. Más para un lado, más para el otro. Nos metemos en otro tipo de discusiones, pero Sí, sí. esa conducción, no sé yo. Hablábamos hace un tiempito con uno de con mi compañero, el Chelito González, que el proyecto, que tenemos un proyecto acústico donde yo me animo a Ujú, cantar otras cosas. Y había rock y había folclore. Pero lo pusimos íntimo de música popular argentina, ¿no? ujú. Si el rock es música popular argentina. Por eso te digo, no, no es lo solemne. No necesariamente lo solemne. A Claro. ver, a Bach no lo escuchaba la plebe. Pero sin embargo, mucho Después se hace historia, o se hace cosas, lo tonemos, todo el mundo conoce, o no, Totalmente, qué sé sí. yo. Creo que lo popular tiene otro contacto más cercano. O sea, aquello que decimos de esto mismo. Ujú, Es lo que te acompaña cuando estás cocinando, es lo que te exacto. acompaña cuando estás tendiendo la ropa, es lo que te acompaña cuando te estás pidiendo un Uber. Me parece que ahí es lo constante, es el agua. Exacto, loco. Y un poco, bueno, como resumen, va, no sé si resumen, pero un poco tratando de abarcar todo esto que venimos charlando. ¿Vos te considerás artista? Me llevó un tiempo poder decir, eh, poder entenderlo. Yo sí me considero artista. Ujú. ¿Y cuándo fue el momento que te diste Ahora, cuenta? artista porque no ejecuto artificios. Ajá, a ver, ¿Sí? ¿cómo sería eso, los artificios? Ponerme adelante de algo. Ponerme adelante de aquello que hago. Que se Adelante trate de de la una... obra, del... Adelante de la obra, adelante de la adelante de la música, en mi Ok, caso. Adelante de una canción. bien. Artista por el tipo a ver, por el tipo de vida que me encontró. Yo no la pedí, de pronto, o sea, yo a mis 25 años, 24, 25 años cuando vine acá y cuando se Ajá, empezaron a dar una serie de situaciones que quisieron que yo tenga este tipo de actividad, de desarrollo y que mi vida se vaya conduciendo. Entonces hay una fuerza un poco más grande. claro. Y que probablemente hubiese hecho lo mismo atendiendo un kiosco. No pasa por eso, pero pasa por cómo veo la vida. Eh, desde ahí, desde la conexión con algo, Sí, pero por lo mismo que te digo, tratando de que a través mío pase algo, o sea, dejando que pase a través mío. Porque a mí no me interesa. Vos lo sabés muy bien, vos me sí. conocés mucho, a mí no me interesa.
No me interesa lo que pase, o sea, lo que conmigo. No doy un recital para que la gente me aplauda. Claro. Doy un recital porque lo necesito. Porque necesito expresar. Ahí Porque va. necesito que pase. Porque hay algo que me lleva más allá. Hay una inercia, una fuerza. Hay algo que no se puede explicar. El artificio sería ver cómo soy la tapa de una revista. Ajá. Ok, Que me sí, tiene sí, sin sí. cuidado. Sí, sí, sí. Después hay cosas que pueden ser necesarias, sabemos, dentro de la actividad, toda esa historia forma parte de un circuito, de un comercio, de un mercado, de una Sí, cosa que que tiene son, que ver. que Claro. van en otra cosa, de los otros engranajes, que Sí. no importa. Pero ir por lo menos a la profundidad y a la honestidad de lo que uno le resuena, Sí, sí. lo que a mí me resuena. Yo lo te que te puedo hablar de lo que me atraviesa. pasa a mí. Sí. No puedo decir, no son definiciones absolutas, no son axiomas. Claro. O sea, por eso digo, comparto la irresponsabilidad de opinar en este punto. Sí. En realidad no sé si es la irresponsabilidad de opinar, sino de justamente lo que hablamos más al principio, es de compartir nuestra Totalmente, experiencia. totalmente. Que un poco la búsqueda es eso, Y ¿no? sí, totalmente. Buscar. Si a alguien le hace bien, Exacto, eso, de compartir. maravilloso. Maravilloso. Claro. Si a alguien le hace bien. Eh, ¿Hay gente que lo hace en la casa solo? Sí. Claro. Pero lo que te digo, para esa persona en ese momento, quizás si alguien lo ve, le da otro color a su vida. Un ratito aunque sea. Exacto. Eso se lo va a llevar para siempre. Por eso te hablo del instante de eternidad. Un instante de eternidad. Sí. Y si no para esa sola persona, y no es lo mismo, no va a salir igual. Algo pasó. Dijiste recién que te costó asumirte como artista. ¿Recordás cómo fue? Si fue de un momento para el otro o fue un proceso No, fue un proceso decir, de bueno, aceptación de uno mismo. de aceptación? En mi caso, fue un proceso de un diálogo interno importante. Claro. En realidad, porque uno no se, primero que no se lo imaginaba. Segundo que no lo tenía en los planes. ¿Sentí que te eligió entonces? No, ¿O se yo fue creo que hay dando? un inconsciente, o sea, uno conscientemente no se da cuenta. Sí, hay una guía, quizás hay algo que te lleva Que te más fue allá, llevando. pero no sé, porque tampoco es tan externo en ese sentido. Hay que hacerse cargo un poco de la cosa, porque yo sí me pongo a ver cómo es el tránsito de mi vida. Sí, yo conscientemente no lo hice, pero me fui dando cuenta que fui haciendo todo para que esto suceda. Claro. Eh, Pero están las inseguridades, está aquello que uno vio más allá, están los esquemas que se arma, las lecturas que hace de lo que tiene que ser, aquello que uno le ve como inaccesible. Y de pronto pasan cosas. De Claro. pronto pasan cosas y uno está completamente agradecido por eso. Ahora bien, no hace tanto. Bien. No hace tanto, hace muy pocos años. Dato no menor. Dato no menor, pero circunstancias que te enfrentan. Es cuando Claro. pudiste mirarte realmente al espejo. Sí, sí. Viste, como cuando de alguna manera la vida hace una cosa que es muy fea, que generalmente se hacen a los perros para que no orinen más ¿En la casa? en la casa y que le agarran la cabeza y le ponen, viste, donde Ay, sí. hizo, Sí, sí, que es una sí. situación un tanto extraña. Pero hay una violencia ahí, ¿me entendés? Como diciendo, Sí, sí, como sí. que, hey, loco, ¿te das cuenta que tenés que hacer esto? Vieja, Claro. basta, deja de hinchar. Claro. ¿Cuándo te vas a...? Y ahí empieza el valor, un poco del valor propio. Ujú. Eh, pero, a ver, tampoco diciendo como que... Ah, y abre las Sí, sí, alas, soy. las alas Vender de el bandurria, men. ¿me entendés? Abre las alas de bandurria para, Claro. y no sé, como que si eso te pone en otro lado. No, Claro. no, No, no me no. pone en otro lado. Justamente no, no es por ese Solamente me lugar. define en una actividad y en una manera de vivir. Claro. En una manera de vivir. Yo no puedo ver las cosas de la misma manera. Ujú. O sea, que otra persona. Yo no puedo asimilar lo que me pasa de la misma manera que cualquiera. Yo necesito buscar, o sea, a ver, yo necesito explicarla de manera, con analogías, con metáforas. Exacto. Eh,
cambiar la perspectiva. O sea, cambiar el punto de vista, correrse un poquito. Y ya eso cambia lo que estás viendo. Estás viendo lo mismo, pero un poquito para acá, un poquito para acá. Y cambió. Ya cambió. Ya cambió la luz, ya cambió la sombra, ya cambió, ya cambió. Es inconformidad también. Es no estar conforme con lo que estás viendo. Claro. También es eso, no estar conforme. Si estoy conforme, no digo nada. Pero como no estoy conforme, algo tengo que decir. Claro. Y sigue pasando si estás conforme. Me quedo pensando en esto porque estamos hablando mucho de lo cotidiano, de lo íntimo, ¿no? De cómo lo vive uno en la cotidianeidad. Pero hay una parte que en nuestro caso, por ejemplo, en un momento decidimos exponernos. O exponer lo que hacemos, me refiero a llevarlo a un escenario, Exacto. ¿no? Em, que uno tal vez por inercia o culturalmente, no sé qué es, pero no sé, yo de chiquito arranqué a tocar y ya armamos un grupo con un amigo, qué sé yo, y lo primero que querés lo que querés hacer es salir a tocar. Y tocar acá, tocar allá, y cada vez mejor, y uno obviamente siempre queriendo superarse, queriendo mejorar y demás. Pero en un punto me encontré con que me sentí expuesto en el escenario. Bien. Eh, y fue re loco eso, a mí como que me cambió y creo que fue el inicio de la crisis de, de decir, bueno, no quiero dejar de hacer lo que me gusta hacer, lo que me hace bien, lo que disfruto en la cotidianidad, con todo lo que hablamos, ¿no? Pero creo que es necesario cambiar la mirada de la exposición esta, ¿no? Eh, y por ahí eso, de esto del compartir y de preguntar y de acercarse a gente con experiencia, es, bueno, no sé, a veces me pregunto, ¿es necesaria esa exposición de lo que uno hace? ¿O cómo te llevas vos con eso? Yo creo que lo que es necesario, o sea, el móvil tiene que ser la expresión. Ujú. Y hay una delgada línea entre expresión Expresión, y exposición. exactamente. Yo creo que exposición es romperle la bola a tus parientes para que te vayan a ver, compren entrada y que capaz que tu tía que vive en Cabaña Eva, Claro, venir un miércoles a las 10 de la noche al centro a claro, comerse una pizza y hacerte el aguante para ver cómo vos te sacás el gusto de estar en un escenario, eso es exponerse, no es expresarse. Yo creo que la expresión sí tiene que ver con las crisis ujú, y la expresión en algún punto sí te tiene que llevar a mostrar, expresar justamente es eso. La exposición creo que lo que tiene es aquella parte de lo forzado. Y que a claro. veces cuando nosotros empezamos en ese lugar donde, che, estará bien esto, ahí es donde nos sentimos expuestos. Sentirnos expuestos también es, llevémoslo a otro lugar, ¿no? Mm. A otro tipo de situaciones que no tienen que ver con lo artístico. ¿Cómo te sentirías expuesto? Estás en un bar, Ajá, viene un mozo, sí, se tropieza y te tira 4 Fernet arriba de la cara. de la cara. Y todo el mundo se da vuelta y vos estás totalmente Claro, mojado de Fernet, regalado ahí. sí, sí, Eso es estar expuesto. claro. Igual también creo, Quiero decir, o sea, ajá, trasladémoslo a ese lugar. Estoy claro, hablando de una situación un tanto fortuita, pero a sí, ver, quizás es un poco agarrar los pelos, pero quiero entrar en la fuerza de lo ridículo en la sensación, decía. para ver la sensación. Exacto, Porque hasta qué punto te estás expresando ahí. Cuando empiezan ese tipo de incomodidades, donde empiezan a entrar estas claro. preguntas negativas, que a veces son necesarias, porque también por eso nos vamos de los grupos, por Ujú, eso desarmamos proyectos
Y por eso nos lleva tanto tiempo volver a hacer proyectos, por eso dejamos de escribir, porque también está eso. Yo creo que hay una delgada línea entre la expresión y la exposición. Creo que el hecho artístico debe expresarse. La exposición a mí me suena a impostación, al impostori, al impostor. Sí. A la, perdón, quienes escuchen eso y me van a odiar, pero bueno, a la muestra de canto. Claro. A la muestra de canto. Agarrar y poner, porque bueno, sí, vamos a armarle la cosita y vamos ahí y no. Sí. Y no. Sí. Y no. Que se hacen de otras maneras. Yo, Claro. a ver, no quiero ir a la parte más como más bizarra en ese punto, donde vos Claro. decís, sí, está re bueno, pero no porque cante mal o que canta bien, sino porque está forzado. Claro. Porque te das cuenta que no es honesto, porque te das cuenta que hay incomodidad, porque te das cuenta que... Y no la incomodidad de tratar de entrar en ejes, Claro, sí. tomar y de pronto sale Adele, ¿me entendés? No es Otro eso, tipo, claro. sino como quemar los pibes en las inferiores, ¿me entendés? Sí. Bueno, está andando mal el equipo, vamos a poner los pibes, los quemás. Que eso también puede llevar, bueno, hay miles de experiencias de por ahí personas más chicas que se someten a esa exposición que no está buena, cuando tal vez sí por dentro tiene una inquietud, una incomodidad artística y no una incomodidad de exposición. Sí, Y a veces suele influir. sí. A mí me ha costado un montón, bueno, que hemos arrancado clase y demás, de por una frase que me dijo un profesor una vez, Ajá. sentí que no podía cantar. Pero ahí también tiene que ver con cómo compartimos la responsabilidad que tenemos que tener a la vez de decir palabras, de lo Claro. que decimos lo que pasa, porque todo va a terminar impactando. Entonces ahí hay que ser muy cuidadoso. Hay una cosa de tratar de tirar para abajo siempre. Hay un uso de todas esas Sí. cosas, por una cuestión de competencias, no sabes por qué. Pero... Y se puede hacer mucho daño. También puede ser el motor de que vos tengas que, para ver cuándo trascendes eso. Para poder justamente cambiar la piel para, Sí. para sacar tu verdadero artista. Sí. Pues también esa es cuestión de fe. ¿Qué es lo que te lleva a hacerlo? ¿Qué es lo que te lleva? ¿Para qué? No por qué. ¿Para qué? Porque en el para qué yo tengo un propósito. ¿Sí? ¿Cuál es mi propósito? Es súper importante eso del propósito. Es súper... No importa para cuándo. Hay que ver qué pasa conmigo en ese sentido. Sí. ¿Qué me pasa a mí? La exposición es estar desnudo enfrente de toda la gente. Exacto. Estar desnudo y así. Sí. ¿Me entendés? Sentí Ahora, estando desnudo frente a un escenario, la magia de la expresión es estar viendo que vos generas otro tipo de cosas, incluso que nadie se dé cuenta que estás desnudo. Y quizás vos estás desnudo, pues la gente te ve cambiando de ropa todo el tiempo. Claro. Creo que tiene que ver con una parte de encontrar, también hay un ejercicio, pero poder encontrarse en aquella honestidad. Y cuando hablo de honestidad, yo creo que cada uno sabe qué es lo que resuena en la puta papa. Bien. Algo sabe que Sí. hay algo que es inevitable, hay algo que no se discute. Vos sabés cuándo es de verdad y cuándo no. Eso se sabe. Y en ese punto, si no es de verdad, que no haya nada. O sea, si no hay amor, que no haya nada. Exacto. Bueno, me quedan muchas puertas abiertas. ¿Otra vez? ¿Eh? Sí. No, Otra vez pero lo mata así. Sí. Qué bueno. Bueno, sí. Obviamente va a haber una revancha para seguir. Pero a su vez está bueno esto, dejar que
siempre haya preguntas. Exacto. Me parece que eso puede ser interesante de lo que podemos llegar a ofrecerle a la gente que lo vea. Que siempre haya preguntas, que esté abierto y que esto nos traiga inquietudes. No que nos cierre, mirá, ¿qué es lo que me llevo? Que haya más. Que me traiga algo más. Que me diga, que no me deje en algún punto claro, que me mueva a preguntarme. Exacto. Que me mueva a ver. Que sea siempre un significante abierto, no cerrado. Exacto. Que sea disparadores. Yo siento que mi búsqueda también un poco con esto es buscar disparadores. Disparadores que me pueden servir a mí, a vos, a quien esté viendo, a quien sea. Disparadores para llegar a un nuevo lugar. Que eso es un poco esta búsqueda. Bueno, como para ir ya redondeando y cerrando, ¿hay algo que te haya quedado en el tintero que quieras expresar? No. No. Solamente agradecerte una vez más la invitación, estar aquí participando de esta nueva aventura. Y nada, animarse, siempre animarse. Eh, no es para unos pocos, no es para elegidos, es para quien tenga ganas, se alinee con algo, con el deseo y con la belleza. Ujú. Y vaya hacia adelante con eso. Nadie es un elegido. Todos tenemos algo para decir.